Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este nuevo live chat, el cuarto live chat que estamos teniendo ya desde hace un tiempo que ya partimos. Y hoy vamos a estar hablando sobre los bipedestadores. ¿Qué son los bipedestadores? Vamos a hablar si es que son buenos, son malos, si es que va a depender del contexto, son aplicables para todos los niños o depende del caso. Depende de la patología o depende de las características de cada uno de ellos. Vamos a estar hablando también cuáles son sus beneficios. ¿Tienen beneficios? ¿No tienen beneficios? Es un tema controversial y que muchas familias les gustaría saber y por eso hoy día nos vamos a estar conversando. Así que espero que les sirva la información ya que va a estar muy interesante. ¿Ok? Así que, bueno, damos por inicio. Antes recordarles que para que nos sigan en nuestras redes sociales tenemos la página de ABR Hispano en Facebook, pero además tenemos nuestra página en Instagram también, que es ABR Américas. Así que por favor para que vayan, la sigan y estamos subiendo también información relevante todas las semanas sobre distintas actividades que realizamos en ABR, las sesiones que están ocurriendo, cuáles son las próximas a realizarse y cuáles son también los distintos temas que vamos a estar abordando durante los meses que continúan. Pues bien, partamos un poco hablando sobre los bipedestadores, este tema tan conocido por muchos, pero también por otros que no están tan familiarizados. Quizás hay mucha gente que no está familiarizada con este tema. Los bipedestadores, primero es importante saber qué son. Son órtesis o equipamientos que son adaptados para colocar a los niños o niñas en posiciones verticales, o sea, como la posición de bipedestación, que sería, por eso se llaman bipedestadores, en posición vertical de pie, ¿ya? Y estos bipedestadores se utilizan cuando los niños no son capaces de mantener su propio peso en contra de la gravedad, mantener su cabeza, su tronco y toda su estructura en contra de la gravedad y tienden a colapsar. Entonces, una manera de mantenerlos de manera de pie, ¿cierto? Bípedos, es gracias a esta asistencia que son los bipedestadores. Ahora bien, esa es la definición general del bipedestador y se ha utilizado durante muchos años, pero ahora lo relevante, ¿cierto?, es que conozcan aparte cuáles son los beneficios asociados que se hablan sobre los bipedestadores y también poder saber finalmente si son buenos o son malos y de qué depende. Pues bien, los bipedestadores en general cumplen muchas funciones. Se ha descrito en la literatura por muchos años los distintos beneficios los que tiene, principalmente obviamente asociado a la postura. Se habla que finalmente si yo lo mantengo al niño en una posición bípeda durante determinado tiempo, obviamente voy a estar favoreciendo su postura en esa posición. Eso no indica que vaya a favorecer la postura en otras posturas, en otras posiciones, pero sí por lo menos en bípedo va a mejorar su posición, ya que se va a encontrar de manera erguida, ¿cierto? Y se va a mantener de manera vertical. Además de eso, va a ser una postura simétrica. Esto quiere decir que no va a estar supuestamente desalineado corporalmente. Además, hay otras características también asociadas a que también habla la literatura de que con los bipedestadores, el uso de bipedestadores mejora el tono muscular, hace que se relajen un poco más los músculos gracias a que es una postura más neutra la que se utiliza. Y no se estaría favoreciendo estas posturas viciosas que los niños con algún trastorno neurológico tienden a adquirir y que la mantienen en el tiempo. Además de eso, también se habla que a nivel de deformidades osteomusculares también se vería favorecido por el lado de la escoliosis, por ejemplo, evitar posturas que lleven a la escoliosis, ya que el estar bípedo nuevamente va a evitar un poco eso. Ahora, todos estos beneficios que hemos estado hablando hasta ahora tienen ciertos asteriscos que habría que colocar porque va a depender, que vamos a ir viéndolo más adelante, qué pasa con ellos, si aplican a todos o no. También hay beneficios sistémicos, como cuáles a nivel respiratorio. Obviamente la posición de los pulmones en bípedo se favorece mucho más la ventilación de los pulmones que cuando alguien está acostado, tanto sea boca abajo o boca arriba. Entonces también eso se vería favorecido el sistema respiratorio, el sistema digestivo también, ¿okay? Y el sistema musculoesquelético, dentro de otros también.
Hay un sinfín de beneficios que se habla. También se habla, por ejemplo, y que yo creo que es uno de los más conocidos hasta ahora y que de los que más se habla o se justifica el utilizar los bipedestadores, es porque supuestamente favorece también la densidad ósea en las distintas articulaciones y huesos. Y esto es asociado principalmente a que nosotros, al estar en la posición bípeda y como estamos trabajando en contra de la gravedad, ¿cierto? Al cargar peso sobre nuestros pies, estamos recibiendo una fuerza contraria a la gravedad que viaja a través de nuestros huesos y llega a las distintas articulaciones. Y este microestímulo que ocurre constantemente, si pensamos en nosotros que caminamos diariamente o estamos sentados cargando peso y nos movemos, nos paramos, nos sentamos, etc., son microestímulos que estamos recibiendo, esta reacción de fuerza axial que se llama, que atraviesa los huesos, genera obviamente un estímulo mecánico sobre los huesos, sobre la articulación, que hace que ésta se empiece a desarrollar de mejor forma. Entonces a los niños, cuando comienzan esta edad entre los 9, 10 meses o un poco más adelante, cuando recién empiezan a ponerse de pie, o dentro de los 8 y los 9 meses cuando empiezan a gatear, podemos ver que ellos empiezan a cargar peso en contra de la gravedad. Si bien al principio, durante los 3 meses, 4 meses, cuando ya empiezan a cargar peso sobre sus antebrazos, ¿cierto?, boca abajo, o sobre sus manos cuando ya avanzan a los 5 meses, también están haciendo una especie de descarga de peso que se genera una fuerza de reacción contraria a la gravedad sobre sus brazos y que viaja hasta los hombros, y que eso también genera un microestímulo sobre las distintas articulaciones. Pues bien, como ahora estamos hablando de los bipedestadores, nos vamos a centrar en eso, pero quería que les quedara claro que también ocurre a nivel de brazos cuando el niño empieza a gatear, y antes que empiece a gatear, cuando recién empieza a estirar sus brazos o a apoyar sus codos en contra de la gravedad sobre la superficie. Pues bien, volvamos al tema. Entonces, durante los 9, 10 meses, u 8, 9, 10 meses, cuando ya se empiezan a utilizar las extremidades inferiores, en donde se empieza a utilizar esta descarga de peso constante, es donde vamos a empezar a generar este desarrollo a nivel, por ejemplo, de la pelvis, gracias a esta reacción de la fuerza contraria a la gravedad que viaja a través de nuestros huesos. O sea, viaja desde los tobillos, desde los pies, ¿cierto? Viaja por la articulación del tobillo, llega a la rodilla, y de la rodilla llega a la cadera, y finalmente genera toda esta estimulación, esta activación de distintos estímulos, ¿cierto?, dentro de la articulación y dentro de los huesos, que produce este aumento en la densidad ósea y en la mineralización ósea. ¿Ok? Entonces, ese beneficio es como bien conocido a nivel general, es como uno de los más reconocidos, y que por eso también muchas veces se utiliza estos bipedestadores en niños con parálisis cerebral, por ejemplo, o con trastornos neurológicos que no le permitan mantenerse de pie por sí solos. ¿Y por qué? Porque finalmente lo que se habla es que al generar este microestímulo constante sobre las articulaciones, genera un mayor desarrollo de las articulaciones. Y como sabemos, en el caso, por ejemplo, de la parálisis cerebral, hay un gran riesgo de que se produzca una luxación o subluxación de cadera, debido a que el desarrollo de la pelvis, como hemos hablado en otros live chat anteriores sobre la articulación de la cadera, ¿cierto?, es que en estos niños con algún trastorno neurológico no ocurre ese desarrollo óptimo, y por lo tanto se empieza a producir esta subluxación de cadera. Entonces, con este estímulo, ¿cierto?, finalmente lo que hace es que todo crezca como corresponde, en un caso de un chico que no tenga alteraciones neurológicas, y por lo tanto hace que no se generen estas alteraciones asociadas a subluxación o luxación de cadera. No así como en un chico con parálisis cerebral, en donde vamos a poder apreciar de que obviamente si no descarga peso sobre sus extremidades, producto de que no logró caminar, ¿cierto?, en cierto tiempo, obviamente la articulación de la cadera y a nivel de pelvis tampoco se va a desarrollar de manera correcta. Pero como hemos hablado en otros live chat también, hemos visto que nosotros como ABR, nuestra mirada ABR también tiene otras estrategias en las que podemos trabajar nosotros sobre esas articulaciones sin necesidad que haya una descarga de peso, o sea, que esté de pie el niño. Hay otros ejercicios que se pueden hacer y que se puede estimular específicamente cada una de las articulaciones con las estrategias que tenemos en ABR. Pues bien, dicho esto, si bien nombré algunos de los beneficios, hay otros beneficios a nivel cognitivo, a nivel social, obviamente, que también están muy asociados a eso.
por ejemplo a nivel social, a nivel de participación del niño. Obviamente la posición bípeda va a favorecer que el niño pueda explorar de mejor forma el medio ambiente, puede interactuar con el adulto o con sus pares de mejor forma a que si estuviera recostado boca arriba o boca abajo todo el tiempo o sentado en un coche. Entonces, por ese lado, a nivel social, hace que el niño también logre una mayor interacción con el medio. Y a nivel cognitivo también se ha visto que la posición bípeda obviamente va de la mano con lo que recién hablamos. Entonces, finalmente también promueve la cognición en el niño. Y bueno, a nivel físico, lo que hemos hablado, también hay beneficios físicos asociados, ya que vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, una vez ya dicho estos beneficios, que hay algunos que son más, pero podríamos dar una lista bien grande y específica, pero obviamente la idea es lo más general para que quede una idea clara de cuáles son los beneficios de los bipedestadores. Diríamos, bueno, entonces, ¿son buenos o son malos? ¿Qué pasa? Pues bien, yo creo que la pregunta no debería ser si son buenos o son malos. Ya eso va a variar mucho, porque no es posible decir que algo es bueno o algo es malo, sino que deberíamos asociarlo a si es bueno o malo para mi hijo, ¿ya? Lo que hemos hablado en todos estos live chat anteriores y dentro de la mirada VR, lo que siempre tratamos de incentivar en las familias es que cada niño es único, cada familia es única, cada uno de nosotros es único, cada persona es única y por lo tanto independiente que tengamos una misma patología, ¿cierto?, en común, por ejemplo, que hayan 10 niños con parálisis cerebral, eso no quiere decir que esos 10 niños con parálisis cerebral se van a expresar de igual forma y que por lo tanto hay que tratarlos como una receta y a todos por igual. Cada individuo es único y especial en su forma. Por lo tanto, hay que tratarlo de acuerdo a sus propias características. Por lo tanto, no porque un niño que vi yo en un lugar específico usando un bipedestador, quiere decir, y que tenga parálisis cerebral, por ejemplo, quiere decir que todos los niños con parálisis cerebral tienen que usar bipedestadores, porque va a depender de las características de cada uno. Entonces, nuevamente, no podemos decir si es malo o bueno, no es ni malo ni bueno, va a variar. Entonces, si nos centramos en la pregunta, ¿es bueno o malo para mi hijo? Pues bien, ahí tenemos que ver cada uno, tanto como familia y con el profesional asociado con el que estemos, ir determinando. ¿Cómo ocurre eso? Primero, antes de abordar ese tema, es importante también que les quede clara una cosa. Si bien recién hablamos de un beneficio en específico, que era este microestímulo que ocurría gracias a la descarga de peso que ocurre al estar bípedo, hay una frase que siempre sale a relucir y que es: la posición bípeda favorece el desarrollo de la articulación de la cadera. Eso es conocido siempre. Entonces, por eso siempre se promueve la bipedestación en los niños que no tienen un correcto desarrollo. Pero quizás esa frase habría que modificarla y cambiarla porque en condiciones saludables biomecánicas, sí o sí la bipedestación va a favorecer el desarrollo de la cadera, pero en condiciones biomecánicas saludables. Por lo tanto, ustedes me podrían decir, bueno, Mauro, pero si estamos hablando de niños con trastornos neurológicos, sabemos que cursan con alteraciones de la postura, del movimiento y del tono. Por lo tanto, las condiciones biomecánicas no van a ser saludables, van a ser variadas, van a ser diversas, ¿cierto? Y por lo tanto, si nos centramos en esa frase en específico, estaríamos diciendo que no le sirve a nadie que tenga una alteración neurológica. Pues bien, ahí es donde está el tema. ¿Qué pasa? Que lo que recién explicábamos que la transmisión de la fuerza que ocurre desde el pie hacia arriba pasaba primero, ¿cierto?, por la articulación de tobillo, pasa por los huesos, llega a la rodilla y llega a la cadera finalmente. Pero con estos chicos, en el caso de los niños con parálisis cerebral, por ejemplo, tenemos que hay una debilidad a nivel articular asociada, a nivel músculo-esquelético hay mucho desequilibrio músculo-esquelético y hay deformidades óseas asociadas también a esto. Posturas incorrectas, alineaciones que no son las más óptimas. Por lo tanto, no podemos asegurar en un 100% de que esa transmisión de fuerza va a ocurrir de manera óptima en un chico con parálisis cerebral. No podemos saber a ciencia cierta si es que esa transmisión de fuerza no va a llegar solo hasta la rodilla y en la rodilla se va a quedar porque justo hay una desviación en la rodilla que no es la típica en un desarrollo normal
y por lo tanto nunca me va a llegar esa descarga de peso, esa fuerza, ¿cierto?, que viene desde el suelo hacia la cadera, producto de que la rodilla ocurre algo distinto, o hay una desviación, una inclinación, una angulación distinta de la articulación o del mismo segmento corporal. Por lo tanto, ahí no podemos asegurar que todos los chicos que tengan parálisis cerebral van a poder verse beneficiados de la bipedestación como tal. Y ahí es donde nosotros, como profesionales, ¿cierto?, tenemos que buscar distintas estrategias para promover aún así el desarrollo de las distintas articulaciones, y no solamente las articulaciones, a nivel sistémico, como hablamos, a nivel digestivo, a nivel respiratorio, etc. Entonces, volviendo a lo que habíamos dejado atrás, va a depender del niño, ¿cierto? Entonces hay que ver si es bueno o malo para el niño. Hay que ver, entonces, dijimos, a nivel cognitivo, a nivel social, se sabe que es bueno. Es positivo tener al niño en una posición vertical, ¿cierto?, y no horizontal todo el tiempo. Pero a nivel, hay que ver otras cosas también. O sea, hay que ver no solamente las características del niño, sino que también asociadas al niño, pero ver, por ejemplo, cuál va a ser la frecuencia con la que va a utilizar ese bipedestador. Cuánto va a ser el tiempo diario que lo va a utilizar. Hay que pensar que un bipedestador tampoco es un instrumento que sea, un equipo que sea cómodo para un niño. Si un niño cursa con muchas retracciones musculares, con un tono aumentado excesivo, quizás para él no va a ser lo óptimo tener un bipedestador, porque finalmente la posición de sus articulaciones va a estar tan retraída todo el tiempo, y pensando en que esta posición de bipedestación es una posición quizás un tanto incómoda para su postura en general, no le va a favorecer. O si tiene un acortamiento tan grande a nivel muscular, a nivel de extremidad inferior de las piernas, que por ejemplo tiene retraídas las rodillas y nunca es capaz de estirarlas, si lo colocamos en un bipedestador no va a poder cargar peso sobre sus pies, y por lo tanto no va a haber una descarga y no va a estar favoreciéndose esto que estamos hablando. Va a haber otras cosas favorecidas, pero también el tener los pies en el aire y que no logre apoyarlos en el suelo tampoco es beneficioso, porque el peso de la articulación, por efecto de la gravedad, va a hacer que no esté en un contacto óptimo la articulación todo el tiempo. Y eso puede llevar a favorecer una subluxación de cadera también. Entonces, eso quiero que les quede claro, va a depender de las características del niño. Si el niño no presenta un tono muscular excesivamente alto, quizás de mínimo a moderado, quizás podríamos asociarlo. Si no tiene muchas deformidades óseas asociadas, también quizás es candidato. Pero como les digo, hay muchas características que van a ir variando dependiendo de cada uno de ellos. Espero que eso por lo menos les haya quedado claro. Hay un sinfín de características más, pero por eso es esencial que el profesional que está a cargo de ese niño se dé cuenta y sepa valorar de manera correcta si ese niño es candidato o no para un bipedestador. Los bipedestadores también tienen angulaciones dependiendo de las características del tipo de bipedestador. Por lo tanto, también no es llegar y colocarlo en cualquier bipedestador. Va a depender qué tipo de bipedestador vamos a utilizar. Uno con angulación o sin angulación. Porque también, como bien saben, si uno se coloca de manera en diagonal, ¿cierto? En diagonal va obviamente a afectar de menor forma el efecto de la gravedad sobre el cuerpo. Entonces quizás para el niño va a ser mucho más fácil mantener esa posición que una posición bípeda, en donde va a tener que tratar de mantener su cabeza erguida. Entonces finalmente hay muchas características, y eso es lo principal que les tiene que quedar claro a ustedes. Lo otro, que obviamente si hay un control de cabeza que no existe, que está nulo, piensen en un niño que si lo dejan 3 horas o 4 horas en un bipedestal va a estar todo el tiempo así. Esto obviamente no es natural, no es agradable para nadie estar mirando el suelo, y la solución es colocarle algo que lo mantenga contenido, pero tampoco es natural. Entonces por lo tanto va a ir variando. Yo creo que si un niño tiene un control de cabeza medianamente bueno, quizás sería óptimo, pero también va a depender de cuánto es su tono muscular, cómo es su postura en el bipedestador y también si se siente cómodo o no. Hay que promover siempre la comodidad frente a los niños, sobre todo niños con trastornos neurológicos, en donde sabemos que el gasto energético que tienen ellos es muy grande, y someterlos a un estrés mayor, en donde va a estar incómodo, donde va a estar irritado y llorando constantemente,
Eso lo único que va a hacer es que gaste más energía y no ocupe esa energía que tiene dentro para poder recuperar sus tejidos. Por eso nosotros en ABR siempre hablamos de que el gasto energético es muy importante, sobre todo en estos casos, porque si nosotros promovemos un gasto energético mayor de que él consume, finalmente lo que vamos a estar haciendo es que no vamos a darle energía, ¿cierto? Poder a los tejidos para que se vayan recuperando con los ejercicios y las técnicas que nosotros utilizamos. Entonces, nuevamente les digo, no es que sea bueno o que sea malo, los bipedestadores sirven dependiendo de qué casos en específico. Y de eso va a depender obviamente del profesional. Nosotros en ABR hemos creado distintas técnicas que también promueven el desarrollo de la pelvis, ¿cierto? El desarrollo de la cintura escapular, el desarrollo de la articulación de la cadera, favorecen la respiración, favorecen el sistema digestivo, regulan el sueño. Todas esas cosas a través de distintas técnicas que pueden suplir, por ejemplo, a los bipedestadores en cierta parte, pero también dependiendo del niño nuevamente. Si el niño es bien funcional y quizás puede tolerar de manera correcta un bipedestador sin fatigarse, también podrían utilizarlo en compañía de técnicas, de otras técnicas. Entonces, como ABR nuestra mirada es esa. Espero que les quede claro y que entiendan que no estamos negándonos a los bipedestadores, sino que como equipo ABR lo que queremos que les quede claro es que va a depender de cada niño, que cada niño es único y va a depender de las características de cada uno de ellos, si es que es candidato o no para un bipedestador. Y si puede utilizar ambos tratamientos. Me refiero a estar en bipedestadores, estar con terapia tradicional, estar con otras terapias alternativas, estar con ABR a la vez. Imagínenselo como un gráfico de torta en donde hay porcentajes de cada niño. Hay niños que quizás les sirva más ABR que a otros, hay niños que quizás les sirva un 50% más los bipedestadores que a otros niños y así va variando. ¿Ok? Eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado esta conversación. Había una mamá de Bolivia que es nuestro team celeste, ¿cierto? Que es una mamá de ABR, que nos había mandado una pregunta. Espero haberla resuelto. Si es que quedan dudas todavía, recuerden que acá abajo pueden ir dejando sus comentarios y los vamos a ir respondiendo a la brevedad. Nos vemos en una próxima instancia y espero que tengan un excelente fin de semana. Chao, que estén bien.